Buenas noches, hermanos. Pues primero doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Y bueno, leíamos con nuestra hermana Silvia el Evangelio de San Mateo, donde nos habla de la tentación de Jesús. Pero bueno, me voy a regresar un poquito al Evangelio igual de Mateo, pero en el capítulo 3 nos está hablando ahí del bautismo de Jesús. Leemos que Juan dice que él le está diciendo: yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús viene a ser bautizado por Juan, y Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde: así déjalo, porque así conviene que lo hagamos, para que cumplamos lo que es justo delante de Dios. Y al final de este capítulo, en el versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aquí es donde viene la primera tentación de Jesús, porque Satanás dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es el propósito de Satanás al querer que Jesús cayera en la tentación? El mismo propósito que tiene para que nosotros caigamos. Él quiere apartarnos de la voluntad de Dios, que no lo obedezcamos. Y bueno, pues aquí nos dice que su finalidad es esa, apartarnos, y así también lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Vemos que ellos teniéndolo todo ahí, inclusive en Génesis 3 dice que Dios se paseaba por el Edén, y bueno, aún así ellos decidieron desobedecer a Dios. Entonces cayeron en esta tentación y se apartaron de Dios, se apartaron de su voluntad, y dice que ellos se escondían porque pues estaban avergonzados. Entonces cuando Satanás supo que Jesús era el Hijo de Dios, quiso hacer lo mismo al tratar de que él cayera también en desobediencia, y quería apartarlo. Pero Jesús no cayó en esa tentación. Él pudo resistir a esto con la misma palabra. Él nos muestra que él no cayó en esta tentación, en estas tentaciones de Satanás, citando la misma escritura, aun cuando Satanás quiso tentarlo con la misma escritura, ¿verdad? Porque también le mencionaba citas de la escritura, pero transgiversándola, obviamente. Y bueno, su primera tentación de Jesús fue física, porque dice que él venía de ayunar 40 días y 40 noches. Entonces dice que tuvo hambre, pero también precisamente por eso es que él estaba fortalecido. El Evangelio de San Lucas 4:1 lo describe así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y eso nos dice a nosotros que debemos también tener una vida de oración y ayuno, que esta es la manera en la que Jesús nos enseñó que podíamos estar fortalecidos ante las tentaciones de Satanás. Y bueno, también cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. En San Mateo 6:13, en la Nueva Versión Internacional, dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Entonces también es muy importante que nosotros nos podamos mantener rogando a Dios que precisamente no nos permita caer en tentación, y que nos ayude a mantenernos firmes contra todos los ataques que vienen del enemigo, todo lo que Él quiere ponernos delante, que nos permita estar firmes. Y bueno, en esta parte que nos leyó la hermana es la última tentación que recibe Jesús, donde Satanás lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos y le dice: todo esto podría ser tuyo si postrado me adorares. Pero entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces Satanás se fue. Entonces, ¿cuál vimos que era el propósito de Satanás? Pues apartarnos de la voluntad de Dios, que nosotros no le obedezcamos, y además Él busca que nosotros le adoremos a Él. Pero Jesús nos enseña esto, que no debemos caer en estas tentaciones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Resistiendo. En Santiago 4:7 dice: así que someteos a Dios y resistir al diablo, y Él
huirá de nosotros. Entonces, de esta manera es como Él nos enseña y nos manda que nosotros debemos hacer para poder resistir a esas tentaciones de Satanás y que no perdamos de vista que el único que debemos adorar es a Dios. ¿Cómo vamos a dar culto y adorarlo a Él? Dice que la palabra culto viene del latín y su significado es cultivar, cuidar, honrar y celebrar con reverencia. Y la palabra adorar, según el diccionario, uno de sus significados es amar mucho. Yo encontré otra definición de la palabra adorar y dice: adorar, grado máximo de alabanza, es entregarse completamente y comprometerse a seguir los lineamientos de quien se adora. Por lo tanto, si nosotros adoramos a Dios, debemos entregarnos por completo a Él y comprometernos a obedecer lo que Él nos manda. ¿Y cuál fue el primer y más grande mandamiento que nos dio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esa es la manera en la que nosotros debemos adorar a Dios. Vimos que Jesús se apartó 40 días para orar y ayunar. Y en el Antiguo Testamento también Moisés lo había hecho. Pero ¿qué pasó en este momento? El pueblo de Israel se comenzó a desesperar. Empezó a pensar que ya había transcurrido mucho tiempo y que Moisés no regresaba. Entonces comenzaron a presionar a Aarón para que les hiciera dioses y que ellos los pudieran adorar. Y Aarón, pues desafortunadamente, al verse de esta manera presionado, accedió y les dijo que les trajeran todas sus pertenencias de oro y así formaron un becerro. Hicieron un becerro de oro al cual comenzaron a adorar. ¿Y todo por qué? Porque ellos no obedecieron, que debían esperar a que Moisés regresara. Ellos se desesperaron y entonces hicieron esto y comenzaron a salirse de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos llega a pasar lo mismo? Cuando estamos orando a Dios, pidiéndole algo y creemos que Él ya se tardó y creemos que a veces no nos escucha, entonces nosotros nos desesperamos y desafortunadamente nos salimos de esa voluntad de Dios, en lugar de aprender a esperar, pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes. Por ejemplo, ahora que vivimos este tiempo de pandemia, muchos de nosotros nos quedamos sin empleo y fueron 2 años y aún ahora apenas pues comienza de pronto a haber un poco de trabajo y claro que yo creo que en muchos de nosotros hubo esta desesperación, esta angustia, pero yo creo que al final pudimos ver que la palabra de Dios siempre se cumple porque Él dice: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de vestir? Si Él alimenta todas las aves del cielo, pues más lo iba a hacer con nosotros. Y eso es lo que nos indicaba Él, que nosotros aprendiéramos a no estar afanados, a no preocuparnos y a confiar en Él. Y además también dice: busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero pues a veces nosotros en esa desesperación y en esa angustia empezamos a tomar decisiones que al final no le agradan al Señor. También podemos creer que Dios no nos está escuchando cuando la oración que nosotros pedimos, recibimos una respuesta de Él, pero no la que esperábamos. Y entonces en este momento perdemos de vista que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nos dice que nosotros lo adoramos a Él cuando guardamos sus mandamientos, cuando lo obedecemos, pero a veces pues no es tan fácil hacerlo así. Y vemos que la respuesta de Dios no es la que nosotros buscábamos y entonces nuestra fe empieza a menguar. Cuando mi esposo enfermó, yo tenía una amiga con la que yo compartía mucho en ese tiempo y yo le había compartido ya de la palabra, pero ella era muy renuente. Entonces cuando empezó todo este proceso, ella fue a verme y me dijo: ¿y cómo estás? Y le dije: bien. Entonces yo le empecé a compartir todo lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas a través de nuestros hermanos en la fe, cómo estaban orando por nosotros, cómo nos compartían esas oraciones y nos hacían llegar y nos fortalecía. Cuando los domingos que veníamos, pues el pastor siempre llamaba a todos los hermanos varones a que oraran por mi esposo y regresábamos muy llenos de fe y seguíamos confiando, ¿no? Seguíamos confiando en ese milagro y esperando ese milagro. Pero bueno, cuando mi esposo partió, como un mes después, ella vino a verme y me dijo: ¿cómo estás? Y le dije: bien. Entonces me dijo: es que no entiendo tus creencias, porque tú me contaste todo lo que estaban haciendo, tú tuviste fe y esperaste un milagro que Dios no te hizo. Entonces yo le dije: te equivocas, Dios sí me hizo ese milagro.
Él lo hizo porque dice que su voluntad es agradable y perfecta, y cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, cuando Él nos enseñó a orar, dice: mas hágase tu voluntad y no la mía. Pero desafortunadamente a veces nosotros oramos pidiendo a Dios que haga nuestra voluntad. Y le dije yo a ella: dice la palabra que Él quiere que todos seamos salvos, que nadie se pierda. Y Él esperó hasta que mi esposo se puso a cuentas con Él, hasta que Él le entregó su corazón para llevárselo. Entonces sí me hizo ese milagro. Y bueno, ella se quedaba pensando y me decía: pues no lo entiendo, pero es algo que a veces sí nos cuesta trabajo entender, pero que al final aceptar y ver que su voluntad y sus planes son mejores que los nuestros, siempre nos ayuda a descansar. Yo le decía a ella que ahora nosotros podemos descansar en esa promesa que Dios nos había dado. Pero tiempo después, bueno, poco tiempo transcurrió, quizás unos días, por alguna razón yo empecé a tener pensamientos en que no, pues que definitivamente no venían de parte de Dios. Yo sentía que me había equivocado. Yo decía: es que si hubiera hecho esto, es que si no hubiera hecho aquello, es que a lo mejor sí lo hice mal, es que… Entonces permití que la duda comenzara a orar en mí. Después empecé a tener mucho miedo en cuanto a mi hijo. Yo sentía que pues que no lo iba a hacer bien, que no iba a poder hacerlo sola, que muchas cosas que venían a mi cabeza, y yo decía: Señor, ayúdame, yo confío en ti. Pero esos pensamientos cada vez eran más grandes y más grandes. Entonces me empezó a dar mucho miedo perderlo también a él. Y lloraba y yo sentía como que ya no quería irlo a dejar a ningún lado. Yo quería que estuviera conmigo todo el tiempo. Inclusive tardé pues varias semanas en poderlo llevar a la escuela, y bueno, como cuando comenzó esto, yo hablé en la escuela y ellos, pues él empezó a faltar mucho. Cuando ya él partió, pues yo les avisé y me dijeron: no se preocupe, tómese su tiempo y demás. Entonces cuando ya por fin lo llevé, pues me citó una maestra que le llaman ahí UDI, que son maestras que ayudan a niños con situaciones especiales, y ella me dijo: bueno, yo creo que es muy importante que vayan a un tanatólogo. Entonces yo le dije: sí, maestra, está bien. Y me decía: no, pero es que sí es importante que vayan, porque todo esto que vivieron fue muy rápido, el niño no lo va a procesar y es importante que él reciba ayuda. Y entonces yo le dije que sí y me fui, pero después me volvieron a hablar: ya lo lleva, y es que él nos dice que no. Y ya yo le dije a la maestra que no lo iba a hacer, que le agradecía mucho pues lo que ella me estaba diciendo, pero que no lo iba a hacer. Pero esos pensamientos, hermanos, seguían en mi cabeza. Entonces yo vine a hablar con el pastor y le comenté todo lo que estaba pasando y que en la escuela me estaban presionando y demás, pero que yo había decidido no hacerlo. Y él me acuerdo que me contó una historia de 2 hermanos en donde uno chantajeaba al otro, ¿no? Y le decía por cosas que ni siquiera habían pasado, pero que él lo estaba chantajeando. Y el punto era que yo tenía que tomar una decisión: creerle a Dios, confirmar y afirmarme en su palabra. Entonces yo me fui y no sé, una noche que estaba orando, pues doblé mis rodillas y le decía a Dios llorando: ayúdame, porque yo realmente quiero creerte, pero creo que estoy permitiendo que ese lugar sagrado que te pertenece a ti, se lo estoy dando a mi hijo y a todos estos pensamientos que vienen a mi cabeza, y no te estoy dando ese lugar a ti, no te estoy creyendo. Yo no quiero, pero de verdad no puedo. Y me puse a llorar y yo me acuerdo que me sentí como cuando nuestros hijos están muy pequeñitos y ellos apenas empiezan a caminar y luego ya no los queremos cargar, ¿no? Porque decimos: ya camina, pues que camine. Entonces luego ellos se cansan y de pronto voltean a vernos y nos extienden sus manitas así como de: cárgame. Pues así yo me sentí, como una niña, así llorando, y le decía: ya no puedo, cárgame, porque yo sola no puedo, y creo que lo he estado intentando hacer en mis fuerzas. Y fue algo muy hermoso porque Dios recordó su palabra a mi vida y me dijo: yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas, y yo voy a tomar ese lugar. Entonces puedo ver cómo realmente podemos seguir confiando en Él cuando recordamos su palabra, cuando nos llenamos de su palabra y creemos en Él, y sin duda sin quitarle ese lugar, porque el único que merece esa adoración es Él. Y a veces tan fácilmente ponemos cualquier otra cosa o cualquier persona en ese lugar, ¿no? Y bueno, pues Él nos manda esto, y no solamente nos dice que solamente a Él lo adoremos. También en San Juan 4, 23 y 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Podemos ver que aquí en esta palabra Jesús dice que llegaría el momento en que bueno, en este pasaje sale cuando Jesús está hablando con una mujer samaritana. Él llega a pedirle agua y ella le dice, pues ¿cómo me hablas si tú eres judío? Porque los judíos y los samaritanos pues no se llevaban bien. Entonces él le dice sobre cosas que ella había vivido, de sus maridos y demás. Entonces ella se queda así, le dice, tú eres profeta. Y entonces ella aprovecha y le pregunta, ¿dónde debemos adorar a Dios? Porque los samaritanos dicen que en el monte y los judíos dicen que en Jerusalén. Y entonces Jesús le contesta con este versículo que le dice que la hora viene y esa hora va a llegar donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le da a entender que ya el lugar de adoración no va a tener relevancia, porque Él va a tomar ese lugar y que ahora es a sus pies a donde nosotros debemos adorar, que es a Él. Pero ¿cómo podemos saber que es en espíritu y en verdad? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo en espíritu y en verdad? Cuando lo hacemos en espíritu, se involucra por completo nuestro corazón. Y como nos dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es adorarle en realmente a Él, sabiendo que está involucrado precisamente nuestro corazón. Y cuando decimos que lo adoramos en verdad, pues si lo hacemos en verdad tiene que tener un fundamento. Y esto es en su palabra, porque nosotros no podemos adorar a alguien que no conocemos. Entonces, ambas cosas son necesarias para dar culto y adorar a Dios, que lo hagamos de todo nuestro corazón y con conocimiento de su verdad, que es su palabra. Porque de otro modo, pues podemos adorar de muchas maneras. A lo mejor sí en alabanza, podemos adorarlo cantándole alabanzas y a lo mejor lo podemos hacer levantando nuestros brazos, danzando, llorando o simplemente de pie en nuestro lugar. Pero si no lo hacemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y nuestra alma, pues en realidad se queda en una experiencia nada más emocional, superficial, que no es recibida porque solo lo hacemos como en esa emoción. Y bueno, pues nosotros podemos saber que lo estamos adorando de esa manera, conociendo su palabra, haciéndolo de todo nuestro corazón. Y pues muchas veces nosotros, hermanos, también hacemos como lo hicieron Adán y Eva, como lo hizo el pueblo de Israel, que únicamente por desesperación, por desobediencia, no aceptaron y no esperaron en la voluntad de Dios. Nosotros lo adoramos cuando realmente obedecemos su palabra. Es cuando mostramos, porque así dice la Escritura. Dice que nosotros, que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Entonces, realmente podemos ver que es muy fácil quitar este lugar de adoración a Él, pero también podemos mostrar que lo adoramos en todas las decisiones que tomamos nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el trabajo, si nosotros somos honrados, si somos diligentes, en casa, si las cosas que hacemos, ya sea cosas de casa o de trabajo, si lo hacemos con amor o únicamente porque es parte de nuestras obligaciones. Si estamos en la calle y tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, ¿qué hacemos? ¿Lo ayudamos o decimos, no, es que tengo prisa, es que no puedo? O si nos detenemos a ayudar a esa persona. Busquemos el no darle este lugar de adoración a Dios y que cada una de nuestras decisiones podamos buscar adorarlo. Que este lugar no lo ocupe tampoco ni nuestros hijos, ni nuestro esposo, ni el trabajo, ni nada en nuestra vida o algo tan superficial como la televisión, el celular. Debemos cultivar, porque como dice aquí que culto, uno de sus significados es cultivar, pues debemos cultivar nuestra relación con Dios y lo vamos a hacer por medio de leer su palabra y de meditar en ella, rogándole a Dios que nos ayude a entenderla para que podamos ponerla por obra y no solamente la leamos y ya, sino que realmente nuestro deseo sea poder poner por obra esto que Él nos manda. Vamos a mostrar adoración en todas nuestras decisiones y que a pesar de que a veces pensemos que su respuesta está tardando, podamos seguir confiando en Él, podamos confiar que Él es fiel y que no pensemos que a lo mejor las circunstancias que nos lleva a Él a vivir pueda ser lo que nosotros no queríamos. A lo mejor sí, a lo mejor su respuesta de Él va a ser otra y no lo que nosotros esperábamos, pero sin duda podemos estar seguros que será mejor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias.
Gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos muestras, por todo tu amor, Padre mío. Yo te ruego en esta hora, Padre, que tú nos ayudes, a que mostremos adoración a tu vida, a ti, Señor, con nuestra vida, que podamos realmente estar rendidos a tus pies y que tengamos claro que ese lugar únicamente te pertenece a ti. Ayúdanos a mostrar que somos hijos tuyos, Padre, en todo tiempo, en todo momento. Que en todo lugar podamos servirte a ti, Señor, sin esperar nada a cambio, solamente dándote toda la gloria, Señor, toda la honra. Permítenos poner por obra cada cosa que podemos leer, cada palabra que podemos escuchar y leer de ti. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento y toca nuestro corazón para que podamos hacerlo así, conforme a tu voluntad y tu propósito. Ayúdanos a aprender a esperar en ti, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros, Padre, y tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar con la oración.